Romanos capítulo 3. Estamos en nuestro estudio en Romanos. Disfrutamos este tremendo libro de Pablo a los cristianos en Roma. Romanos es un libro de buenas noticias, algo que estamos repitiendo cada miércoles para que se quede esta información. Y cuando una persona menciona el libro de Romanos, tú vas a decir, ese libro es el libro de buenas noticias. ¿Qué es la buena noticia? Jesús murió, fue sepultado, resucitó el tercer día de los muertos, y esa es la buena noticia para nosotros. Lo hizo para pagar nuestra deuda, nuestros pecados. Y si venimos a Él por fe, tendremos vida eterna. Y esa es una noticia que nos trae a nosotros como cristianos gozo a nosotros. Ojalá que esa noticia también te trae gozo en su vida, sabiendo que pronto Jesús va a venir para la iglesia, a los creyentes, y nosotros estaremos con Él para siempre. Pero como cristianos estamos en un mundo pecaminoso y vamos a pasar por tribulaciones y aflicciones en esta vida, pero algo que tú tienes que este mundo no tiene es a Jesucristo en su corazón, y Él te va a ayudar en esos tiempos difíciles. Podemos tener gozo en medio de la tribulación. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Pablo obviamente escribe este libro a estos cristianos en Roma, y aunque Pablo nunca ha llegado a Roma, nunca fue, la única vez que fue más adelante cuando fue a la cárcel, en prisión, es la única vez, pero para visitar a estos cristianos no tuvo ese gran privilegio. Aún en ese tiempo, escribiendo Romanos, él estaba en Corinto en este momento y escribió este libro a estos cristianos. Un tremendo libro importante, aún en los libros que Pablo escribió. Romanos lo tienen ahí en el principio, porque es un libro lleno de doctrina, la doctrina de salvación. El Evangelio es enseñado. Fue una noticia que era tan importante que Pablo escribió esta carta para que ellos conozcan, aunque fueron cristianos, había mucho allá que necesitaba escuchar este mensaje, el Evangelio, y tenían gran gozo. Y este libro para nosotros, Romanos, es uno de los libros más importantes para nosotros, porque nos enseña la salvación. Nosotros la utilizamos para llevar a otros a Cristo, y es un libro bien importante. Nosotros estamos aprendiendo mucho sobre la salvación en estos primeros 3 capítulos. Algo que aprendí esta semana estudiando de uno de los predicadores que estaba, cada vez que estudio, no solamente utilizo comentarios, también escucho predicaciones de personas que yo confío, y para escuchar lo que ellos dicen del pasaje. Pero uno de ellos compartió 8 palabras que podemos usar para repasar este libro completo. Y quiero compartir eso porque creo que es algo importante. Son las 8 palabras de las lecciones que vemos en este libro, y quiero rápidamente compartir estos 8 palabras y dónde se encuentra. Es un resumen de este libro de Romanos. Por ejemplo, número 1, tenemos la introducción en capítulo 1 hasta versículo 1 al versículo 17. Después entramos en la condenación. La segunda palabra, condenación. Ya nosotros hemos hablado suficiente sobre eso. Los que no han recibido a Cristo como Salvador están condenados. Y vemos eso del capítulo 1, versículo 18, a capítulo 3, versículo 20. Ahora, número 4 o 3, la próxima palabra es justificación. Es lo que nosotros estamos aprendiendo ahora
que empezó en capítulo 3, versículo 21, hasta el final de capítulo 5. Número 4, vemos la santificación. Y vemos eso en capítulo 7 y capítulo 8. El próximo es la glorificación, que vemos en el final del capítulo 8. La próxima es predestinación, que se ve en capítulo 9, capítulo 11. La próxima es transformación, que vemos en capítulo 12, capítulo 16 y después la conclusión. Esta es enseñanza: condenación, justificación, santificación, glorificación, predestinación y transformación. Son las palabras importantes en cuanto de salvación que Pablo está compartiendo con estos cristianos. Nosotros hablamos sobre la salvación o la justificación la semana pasada, y solamente para repasarla, quiero hacer algo y voy a traer algunos para que me ayuden en esta noche para poder explicar esta justificación. Josie y Lucy y Isaías, uso los tres malos en la iglesia para que me ayuden. Los hijos de pastor, ¿verdad? Que ahí si se caen, lo que pasa, pues no hay problema y no pueden dar multa o no así. Ok, solamente nosotros hablamos de justificación la semana pasada y seguimos en capítulo 3, pero es una palabra que aún muchos cristianos no entienden. Y antes que nosotros seguimos en esta palabra justificación, quiero que nosotros entendemos qué es la justificación. Mira, está bien de grande a pequeño, ¿viste? Lo tengo bien entrenado. El más grande Dios, Isaías, ven, tú vas a ser Dios aquí. Acá, muy bien. Este es Dios, ¿verdad? Nunca hemos visto a Dios. Ojalá que no se vea tan feo, pero lo dejamos ahí. Después tenemos a Jesús, pero vamos a dejar a Jesús aquí más cerca a Dios, que mira a Josie y a Lucy. Y Lucy es la pecadora, que es cristiano. Y cuando hablamos de justificación, es Dios declarando a nosotros justo. Esta palabra pasa cuando nosotros venimos a Cristo. Lucy recibió a Cristo, y cuando Dios ve a Lucy, pues Dios realmente ve a Josie, ¿verdad? No le da el brazo ahí. Aquí, vamos para acá. Dios, ¿verdad? Ahora cuando ve a Lucy, ve a quién? A Jesús. Dios está declarando a Lucy justo, porque ella recibió a Cristo como Salvador. Tú y yo, como cristianos, somos justificados. Es algo de parte de la salvación. Y nosotros ahora mismo, no es que somos justos, no es perfecto, pero la manera que Dios ve al cristiano por medio de Jesucristo, que es perfecto, y no ve a Lucy, ve a Jesús. Ahora Lucy tiene la entrada al cielo porque Dios le ve a ella perfecta. Ahora, hay 4 palabras que nosotros tenemos que entender sobre la salvación. Muchos no entienden estas palabras, y es importante, si tú conoces a Cristo, este es el proceso de la salvación. 4 palabras. Empieza con regeneración. Regeneración significa que es nacida de nuevo. ¿Okay? Una vez que tú vienes a Cristo, tú eres nacido de nuevo, se llama regeneración. Número 2, vemos la justificación. ¿Okay? La justificación, una vez que Lucy vino a Cristo, pues Jesús pagó por sus pecados. Ahora Dios ve a Lucy justa, perfecta, aunque ella no es perfecta. Es la manera que Dios ve a Lucy, porque Jesús está aquí, y Dios ve a Jesús porque Jesús hizo el pago por nosotros. Número 3, vemos la santificación. La santificación es nosotros ser apartado, es el proceso que Lucy en su vida va a estar caminando en su vida espiritual para ser más como el Señor. La santificación es un proceso en nuestra vida de este momento hasta que Jesús venga otra vez, pues esta santificación va a cambiar a glorificación. Glorificación es cuando Jesús viene por nosotros y se le lleva a Lucy a los cielos, o llévala.
a los cielos es glorificación. So, tenemos regeneración cuando somos nacidos de nuevo, justificación, Dios nos ve a nosotros justos, santificación, el proceso de un cristiano a ser más como el Señor, glorificación es la última parte de la salvación, es cuando nosotros resucitamos al cielo. 4 palabras bien importantes de este proceso de la salvación. Aunque nosotros estamos hablando de justificación, Dios viendo a nosotros como justos, todavía tenemos que ser santificados. No somos justos hasta que nosotros recibimos la glorificación. Y nosotros llegamos al cielo y vamos a estar allá para siempre. Gracias, cuadrados, por ayudarme. Pueden bajar a su asiento. Quiero que nosotros entendemos eso. Es algo fácil para entender, pero aún cristianos no entienden el proceso de regeneración, justificación, santificación y glorificación, que es algo que va a pasar en nuestra vida. Después Pablo habla en este libro que ya hemos hablado de este grupo que pensaba que la salvación es por obras. Y Pablo tenía que convencer a ellos que tú no puedes llegar al cielo sin tener fe en Cristo, en lo que hizo en la cruz por nosotros. No es por la circuncisión, no es por guardando la ley, no es por algo que yo hice en las obras, no es nada que ver con nosotros. La única razón que tú y yo tenemos el privilegio de ir al cielo es solamente por Jesús y la sangre que Él derramó en la cruz por nosotros. Y si tú y yo venimos a Él por fe, la salvación solamente es por Jesucristo solo, nosotros tendremos vida eterna. Y esto es lo que Pablo está compartiendo con ellos. Terminamos condenación. Ya le dijo a este grupo que si no vienen a Cristo por fe son condenados. Si piensa que es por obra, son condenados. Los judíos pensaban que la circuncisión le daba el privilegio de entrar en los cielos, todavía son condenados. Los judíos pensaban que porque ellos fueron el pueblo de Dios, que tenía la entrada al cielo, no, todavía son condenados. Y eso que Pablo estaba compartiendo con ellos. Y ahora entra en la justificación hasta capítulo 5 y nosotros estamos ahí en el medio de esta palabra. Quiero que conozcan que la justificación lo llaman el corazón del evangelio, porque es bien importante, es un gran privilegio que tú y yo, si tú conoces a Cristo como Salvador esta noche, es un privilegio que Dios me ha justificado a mí, me declara a mí justo cuando Él me ve a mí. Ahora, eso no significa, cristiano, escuche bien, eso no significa que como Dios me justifica a mí y me ve a mí perfecto, pues yo puedo pecar, que yo puedo hacer lo que me da la gana. No es así. Todavía el proceso de santificación, que es lo que nosotros como cristianos estamos haciendo ahora, poco a poco, a llegar a ser como Cristo, y la salvación se cumple cuando somos glorificados y estamos en los cielos para siempre. Y es un gran privilegio. Jesús murió en la cruz por nosotros para que podamos ser justos. Éramos culpables, pero Dios nos ha declarado a nosotros justos. Delante de Él somos perfectos. Ahora, esta noche terminamos este pensamiento de justificación y terminamos capítulo 3, pero aún capítulo 4 adelante hasta capítulo 5 todavía Pablo está hablando sobre justificación y algo importante para entender en cuanto a la salvación. Ahora, capítulo 3 al versículo 21 al versículo 26, Pablo empieza o nos dio la instrucción para justificación. Aprendimos eso la semana pasada. Este versículo fue la introducción, los principios de esta enseñanza, esta doctrina de la justificación. Ahora en versículo 27 al versículo 31, que nosotros estamos estudiando esta noche, Pablo nos da las implicaciones de la justificación.
So, estamos todavía aprendiendo de esta palabra. Dios me declara a mí justo. Queremos y vimos la introducción la semana pasada. Ahora vemos la implicación. Y la próxima vez que venimos el miércoles, en 2 semanas, vamos a ver las ilustraciones de justificación. Justificación era parte de la ley, testificado por otros. Aprendimos la semana pasada sobre justificación. Era aparte de la ley, fue testificado por otros, fue dado por Dios, fue recibido por fe, fue necesario para todos, fue declarado por Dios, es un regalo de Dios y pagado por Jesucristo. Fue los 8 puntos que nosotros miramos la semana pasada. Ahora, esta noche quiero ver 3 grandes implicaciones en este texto sobre la justificación, y vemos algo interesante en cada una de estas implicaciones. Son 3 implicaciones de versículo 27 al versículo 31, 3 implicaciones, y Pablo da vemos el proceso, empieza con una pregunta, después da una respuesta y da una explicación. Vemos esto en cada uno. Da una pregunta, contesta la pregunta y da una explicación. Hay 3 puntos para esta noche, lo tengo allá arriba en la pantalla. Número 1, todo orgullo es excluido. Número 2, todo distinciones son eliminados. Y número 3, la ley está establecido. Vamos a orar, después entramos en nuestro texto en Romanos capítulo 3, versículo 27 a 31. Señor, ahora que vamos a entrar en este texto, te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender esta enseñanza, doctrina de la justificación, algo que Pablo está compartiendo con estas personas en Roma para que ellos entiendan el privilegio que tenemos como cristianos a ser declarado justo del Señor. La manera que Dios nos ve a nosotros, justo, perfecto. Y Señor, que podemos entender estos versículos en el nombre de Jesús. Amén. Número 1, esta noche todo orgullo es excluido. Recuerda que estamos hablando sobre justificación y hablando de esto que viene del Señor. Empezamos ahí en versículo 27. Dice ahí en versículo 27, aquí empieza la primera pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está la vanidad? ¿Dónde está la arrogancia? La alabanza propia. Esta palabra, la definición de jactancia, la definición de vanidad o arrogancia o la alabanza propia o el orgullo. Todo orgullo. ¿De dónde viene este orgullo? Ahora, jactancia es levantando a nosotros y no levantando a Dios. Es las personas, los cristianos, que piensan que ellos son mejor que otros, que como ellos son justificados, y los otros que no son salvos y no son justificados no son igual que ellos. Pablo dice que si justificación es verdad, pues no hay jactancia. Si Dios realmente nos declara a nosotros justo, no es una obra de nosotros. Es algo que Dios hace, eso no debe tener orgullo en nosotros. This high? Joseph, can you put it down a bit? It's up there. Escucho un ring. Lo sigo poniendo para abajo, pero lo sigo escuchando. Estas personas que estaban aquí, pues ellos pensaban que era justo y
Y por eso tenía este orgullo. Ya que Josie ponga este bajo para que yo pueda gritar un poquito más. Probando, 1, 2, probando, 3. Ok, ahí estamos. Quédate ahí un poquito lo que para que escuchen. Aquí en esta justificación no podemos pensar que nosotros somos mejores que otros. Ojalá que esta noche tú no piensas que tú eres mejor que otro en la iglesia, que tú eres un mejor cristiano que otro, pero estas personas aquí en Roma, ellos pensaban que era más importante que los necios o los que no fueron salvos, y tenía este orgullo entre ellos. No podemos levantarnos más que los inconversos. Inconversos son los que no son salvos. La justificación debe llevarnos a la humildad. Debemos estar humillados delante de Dios porque Él hizo algo por nosotros. Nos declaró justo. No es nada que yo hice. La salvación no tiene nada que ver conmigo, solamente de lo que el Señor hizo. Cuida, amor. Hágalo completo, que yo no. Just put it all the other way. No, muy alto. Debe ser, si no, vamos para otro micrófono. Probando 1, 3, ok. Ahí está bien. Cuando entendemos la justificación, debemos caer en nuestras rodillas. Lo que Pablo está diciendo es que esta justificación, el proceso de la salvación, no tiene nada que ver con nosotros. No es una obra que nosotros hicimos, todo es por Dios. No hay nada, el orgullo no debe entrar en nosotros como cristianos. Nosotros realmente, iglesia, escuche bien, nosotros realmente merecemos el infierno. Somos pecadores. Pero cuando venimos a Jesús por fe, somos declarados justos. No merecemos ser justificados delante de Dios. No merecemos lo que Dios ha preparado para nosotros en los cielos. Y ahora Pablo contesta esta primera pregunta y le dice, queda excluida. Toda jactancia es excluida. Dios no permite el orgullo porque somos justificados. Ahora Pablo explica esta pregunta en versículo 27, ¿verdad? ¿Dónde pues está la jactancia? Lo contesta, queda excluida, significa que no debe ser parte de nuestra vida. Y ahora Pablo da la explicación y dice en versículo 27, ¿por cuál ley? En otra palabra está diciendo, ¿por las obras? Aquí la ley, aquí significa el principio. Principio, ¿por qué? ¿Por qué principio Dios opera para justificarnos? Dice ahora en versículo 27, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Pablo está diciendo que justificación no es por obras. Por eso dice, por las de las obras. Y dice una palabra, dice no. Justificación no es por obras. Por eso no podemos tener jactancia o el orgullo en nuestra vida. Y contesta esta pregunta en el final del versículo 27. Dice, sino por la ley de la fe. No somos justificados por nuestras obras. La ley aquí es la manera que Dios opera en la salvación. Dios opera en nuestra salvación no por nuestras obras, pero por nuestra fe solamente en Jesús. Y si es solo por fe, significa que nosotros no tenemos nada que ver con la obra de salvación.
Ya Jesús hizo la obra en la cruz. Él murió y sacrificó su vida por nosotros. No tiene que ver con nosotros. Está eliminando a este grupo que pensaba que fueron salvos por las obras y tenía orgullo. Y la contestó aquí en versículo 27, el orgullo está excluido, sino por la ley de la fe nosotros somos salvos. Nuestra salvación es basada en la obra de otra persona, en la obra de Jesús. Realmente la verdad es que sí somos salvos por obras, pero no es la obra de nosotros. Es la obra del Señor Jesucristo en la cruz que hizo por ti y por mí. Y por la obra de Jesucristo en la cruz, por eso no podemos tener orgullo en tener jactancia o por algo que recibimos gratis. Si nosotros recibimos gratis la salvación, si recibimos gratis la justificación, nosotros no tenemos derecho de tener orgullo que yo soy mejor que otro. Porque lo que recibimos nosotros fue algo gratis. La salvación fue gratis. Si tú la compraste, la pagaste, pues puedes tener orgullo que tú gastaste un dinero para comprar algo. Pero nosotros no hicimos nada, no vino de nuestras obras, la obra solamente del Señor. Y Pablo está diciendo, no debemos tener orgullo en nuestra vida, no debemos pensar que somos mejores que otros en el mundo que no son justificados. Nosotros somos solamente pecadores, merecemos el infierno, merecemos el castigo del Señor, pero por su misericordia y su sacrificio, si venimos a Él por fe, pues vamos a tener vida eterna. Ahora en versículo 28, Pablo sigue con esta explicación. Mira el versículo 28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Si justificación es sin las obras de la ley, pues tiene que ser por fe solamente. Si justificación y salvación no tiene nada que ver con la ley, significa que tenemos salvación solamente por fe. Hermanos, no hay nada bueno en nuestra vida que vino de Dios. O que no vino de Dios, perdón. No hay nada bueno en nuestra vida que no vino de Dios. Todo bueno que nosotros tenemos, todas las cosas buenas que ha pasado en nuestra vida es porque Dios la permitió y nos dio la bendición de tener lo que nosotros tenemos. Si tenemos éxito en nuestra vida, es porque Dios nos ha capacitado a nosotros a tener éxito. No hay nada que nosotros hicimos. Juan capítulo 3, versículo 27 dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todo viene del Señor. Todo lo bueno. A veces podemos tener orgullo sobre algo en nuestra vida, pero cuando realmente miramos lo profundo, el raíz de lo que nosotros tenemos el orgullo, vemos que viene del Señor. La ropa que tú tienes vino del Señor. La comida que tú te comiste hoy vino del Señor. La casa que tú vives, que tú tienes, vino del Señor. Todo que nosotros tenemos. Tú puedes decir, pero pastor, yo trabajé para esto y trabajé duro. Pero este Señor te dio la fuerza y la capacidad de trabajar para que tú tengas lo que tú tienes. Todo lo bueno viene del Señor y tenemos que dar gracias a Él por eso. Por eso constantemente tenemos que estar dando gracias a Dios. Escuche bien, iglesia, constantemente debemos estar dando gracias a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú diste gracias a Dios por su casa, por la comida, por su ropa, por su familia, por las cosas que nosotros tenemos? ¿Cuándo fue la última vez que paramos un momento y decimos gracias al Señor?
Por eso constantemente tenemos que estar alabando a Dios. Dios es digno de nuestra alabanza. Por eso constantemente tenemos que estar alabando y dando gracia a Dios. Por eso Dios se merece de nosotros nuestra vida completa. Todo viene del Señor. Significa que Él se merece que yo le entregue al Señor mi vida completa. Porque Él me dio todo lo que yo tengo. Ahora yo le doy a Él mi vida completa. Por eso se merece de nosotros nuestra fidelidad a Él. Por eso Dios se merece nuestro servicio a Él. Que nosotros podemos servirle a Él en la iglesia, sirviendo a Él en ganando armas y trayendo a otros a la iglesia. Por eso cuando necesitamos ayuda en la iglesia, debemos estar brincando para ayudar. Sí, pastor, cuenta conmigo. Para tener la oportunidad de servirle al Señor. Cada vez que estamos presentando algo, debemos estar contentos para ayudar. No porque estamos ayudando al pastor, no porque estamos ayudando a otros. Estamos sirviendo a Dios y estoy buscando cada oportunidad de servir a Dios, porque Él me ha dado a mí tanto, que ese merece mi servicio, ese merece mi alabanza, ese merece mi gracia, ese merece mi dedicación, ese merece mi fidelidad a Él. Dios es digno de toda nuestra alabanza. Somos justificados solo por la fe en la obra de Jesús. Y el punto que Pablo está diciendo es que no hay espacio en nuestra vida por el orgullo. Ninguna persona, ningún cristiano debe levantarse a ello mismo más que los otros inconversos. Yo voy para el cielo y tú no. Imagínate nosotros diciendo eso. Yo estoy justificado y tú no. Estamos levantando nosotros. Pablo dice no tenemos razón de tener orgullo, porque todo vino de Dios y toda la gloria es para Él. Vimos, número 1, todo orgullo es excluido. Ahora, la próxima implicación, número 2, todas distinciones son eliminados, en versículos 29 y 30. Otra vez, en cada implicación, vemos una pregunta, una contestación y después la explicación. Mira lo que dice en versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Lo que esta pregunta implica que Dios está solamente trabajando con los judíos. Dios solamente salva a los judíos. Dios solamente justifica a los judíos. Dios solamente es Dios a los judíos. Ahora, los judíos pensaban eso, que Dios estaba ahí solamente para ellos. Dios les salvó solamente a ellos. Por eso Pablo contesta esta pregunta. Y le dice a ellos, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Obviamente vemos que no. Pablo lo contesta ahora en versículo 29 y le dice, ¿no es también, continúa con esta pregunta, ¿no es también Dios de los gentiles? Estaba haciendo un punto a los judíos que la justificación no solamente es para los judíos, pero también es para los gentiles, es para todos que vienen a Él por fe. Dice, pues, no es solamente por los judíos, no es también Dios de los gentiles. Obviamente la contestación es sí. Dios es Dios para los judíos y Dios es Dios para los gentiles. Dios vino a salvar al mundo, no solamente a los judíos. Ahora, sí, Dios vino a los judíos primero, pero el propósito es que los judíos podían llevar el mensaje, el evangelio a los gentiles. Ahora, versículo 29, él contesta, él explica esta pregunta.
sobre quién es Dios, para quién. Dice en versículo 29, ciertamente también de los judíos, no solamente para los gentiles, no solamente para los judíos, pero ciertamente también Dios es Dios para los gentiles. Dios también está trabajando con los gentiles. Dios también está salvando a los gentiles. Dios también justifica a los gentiles. La razón, como dije, que Dios salvó a los judíos primero fue para que ellos puedan dar el evangelio a los gentiles más adelante. Dios quería que los judíos tengan el mensaje, el evangelio, después llevar el mensaje a todo el mundo. Eso fue el propósito de Dios. Pero los judíos, si entendemos el Antiguo Testamento, los judíos no querían compartir el evangelio. Los judíos pensaban que el evangelio solamente fue para ellos. Por eso vino ese orgullo en su vida. Esto es para mí. Y Pablo tenía que contestar eso. Dios no solamente es Dios para los judíos, Dios es Dios para los gentiles. Los judíos no querían compartir, aún había mucha conflicción, no le encantaba a los gentiles y querían guardar todo para ellos mismos. Y cuando Dios le dio el judío, un ejemplo es Jonás, ¿verdad? Cuando Dios le mandó a Jonás para llevar a predicar el evangelio a Nínive, a los gentiles, Jonás siendo judío, ¿qué hizo? Pues corrió a la otra dirección. Y aun cuando Dios le mandó otra vez atrás a Nínive a predicar, se quejó todo el tiempo, porque no quería que el evangelio llegue. No quería Jonás que la gente en Nínive, los gentiles, tenga salvación. Jonás quería que Dios les destruyera a ellos completamente. Había un gran conflicto en este grupo entre los judíos y los gentiles. Y Dios tenía que enseñarle a ellos que el evangelio no solamente es para los judíos, es para los gentiles. Dios vino a salvar al mundo y tenemos que compartir todo a este mundo. Pablo está diciendo que la salvación es para todos. Dios tiene un corazón para el mundo. Dios desea que el mundo escuche el mensaje del evangelio. Y cuando los judíos no querían hacerlo, llegamos a un momento que los judíos no querían a recibir este mensaje, pues ahora Dios fue a los gentiles, para que los gentiles lleven el evangelio al mundo. Dios quiere que el mundo conozca que justificación es solo por la fe en Cristo Jesús. Ahora vemos la explicación en versículo 30. Después que vemos la pregunta, vemos la contestación, ahora lo explica en versículo 30, dice, porque Dios es uno. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y porque solo hay un Dios, solo hay una manera de ser salvo. No hay una manera de ser salvo para judíos y una manera para los gentiles. Dios es uno. Solamente hay una manera para llegar al cielo. Dios no es dividido. Vida eterna es para todos que vienen a Él por fe. Solo hay un mediador entre Dios y nosotros, que es Jesús. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay dos mediadores, uno para los judíos, uno para los gentiles, porque Dios es uno. Aún los judíos y los gentiles son uno en Cristo Jesús, los que son salvos. En la cruz Dios rompió la pared entre los judíos y los gentiles. Y ahora solo hay un cuerpo en
Cristo, un cuerpo de Dios. No hay un cuerpo de Dios de los judíos y un cuerpo de Dios de los gentiles. Solamente hay un cuerpo en Dios. Los que recibieron a Cristo como Salvador, ese es el cuerpo de Dios. No hay un cuerpo para los católicos, no hay un cuerpo para los pentecostales, no hay un cuerpo para los adventistas, no hay un cuerpo para los mormones, no hay un cuerpo para los bautistas, solo hay un cuerpo en Cristo Jesús. Todos que verdaderamente vienen a Cristo por fe, creyendo en lo que hizo por nosotros en la cruz, invitando a Dios en su vida como su Salvador y Señor, son los que están en el cuerpo del Señor. Este cuerpo son los justificados por Dios. Versículo 30 sigue con esta explicación y dice: y él, Dios, justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Otra vez, Pablo está trayendo estos dos grupos, dejándoles saber que hay un solo Dios, no un Dios para los judíos, sino un Dios para los gentiles. Por eso tenemos aquí en este versículo, dice, justificará por la fe. Primero, circuncisión, que es los judíos. Ellos pensaban que la circuncisión les salvaba a ellos. Y después dice, por la fe, los de la incircuncisión, que fueron los gentiles. Pero algo común entre estos dos es esta palabra, por la fe. Y este texto prueba otra vez que solo hay un camino a la salvación. No hay dos caminos para ser salvo. Solamente hay un Dios, hay un camino, hay solamente una manera que nosotros podemos llegar a Cristo, y solamente es por fe los que son justificados. Ojalá que nosotros entendemos el punto de Pablo que está haciendo aquí. Vimos, número 1, todo orgullo es excluido. Número 2, todo distinciones son eliminados. Y número 3, otra vez vemos una pregunta, una contestación y una explicación. Número 3, la ley está establecido. Vemos eso en versículo 31. Algunos dicen 31, algunos dicen 31, no sé. 31, lo que hablan inglés. El último versículo aquí en capítulo 3, para terminar este pensamiento de justificación en este capítulo. La ley está establecido. Mira lo que dice en versículo 31. Luego, pregunta otra vez, luego por la fe invalidamos la ley. Otra vez Pablo está explicando, dejándole saber que solamente hay un Dios, hay una manera de llegar al cielo, que es solamente por fe. Y está llevando las cosas que los judíos creían, las cosas que los gentiles creían, están poniendo todo junto para que ellos conozcan que solamente hay una manera para llegar al cielo. Luego, por la fe invalidamos la ley. Si nosotros somos salvos solo por la fe y no por la ley, ¿eso significa que no tenemos que seguir la ley? Otra pregunta. Si la salvación no es por la ley, si no somos salvos por la ley, ¿eso significa que la ley no importa? ¿Que no hay propósito por la ley? Mira la contestación, versículo 31. En ninguna manera. La respuesta es no. Esa no ahí es una no fuerte. Dice, en ninguna manera. La ley todavía es importante. No podemos excluir la ley porque la salvación solamente es por fe. Ahora él la explica ahí en versículo 31 y dice, sino que confirmamos
la ley. No invalidamos la ley porque somos salvos por la fe. No podemos decir que la ley no es importante. Pablo dice en ninguna manera. Dice, sino que confirmamos la ley. Pablo dice que establece la ley. Aún todavía en Romanos nosotros vemos que se usan la ley que nosotros usamos, la ley moral, que es los 10 mandamientos que tú y yo todavía tenemos que seguir, no para salvación, pero para nosotros vivir una vida que agrada a Dios. Nosotros no seguimos la ley ceremonial. Nosotros no sacrificamos aquí en la iglesia los animales. Eso fue algo que ellos practicaban en ese tiempo. Nosotros seguimos todavía la ley moral, los 10 mandamientos. No para salvación como ellos, los judíos, pensaban, porque somos salvos solamente por la fe. Pero sí tenemos que seguir la ley todavía. Tenemos que ponerla en práctica para vivir una vida que agrada al Señor. Hermanos, esto es un gran recuerdo para nosotros. Salvación es solamente por fe. Que vemos también la bendición que tenemos como cristianos, que somos justificados, somos declarados justos delante del Señor. Y tenemos que entender salvación y tenemos que compartir esta verdad de la salvación a otros. Lo que vemos aquí es que Pablo está tratando de que ellos entiendan de estos dos grupos, judíos y gentiles, que hay un solo cuerpo. Todos que vienen a Cristo por fe están parte de este cuerpo. No importa si es judío, no importa si es gentil, solamente hay una manera de llegar al cielo, que es por fe en Cristo Jesús. Y esto es para nosotros también. Esto sigue para nosotros. Solamente hay una manera que podemos llegar al cielo, y es poniendo nuestra fe en Cristo Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Y si le invitamos y le decimos, quiero que tú seas mi Señor y Salvador, pues nosotros somos parte del cuerpo de Dios y tenemos la entrada y tenemos vida eterna, el perdón de pecado. Esos son parte de esta salvación que Dios ofrece. No es la obra de nosotros, no es nada que nosotros podemos hacer. Ya Jesús hizo la obra por nosotros. No hay orgullo en nuestra vida. No podemos decir yo soy justificado, ustedes no. Nosotros todos merecemos el castigo y la ira del Señor. Pero en su misericordia, Él mandó a su único Hijo a esta tierra a pagar por nuestros pecados. Señor, te damos